Y en realidad esto se considera es parte integral de nuestra adoración como iglesia cristiana. Porque primero que todo nos hace recordar la muerte de Jesús, pero sobre todo la resurrección, y nos permite mirar hacia el futuro justamente, esperando, conmemorando y esperando, ¿cierto?, el regreso de Jesucristo en gloria. Los evangelios finalmente nos cuentan que esta cena, la primera cena, que de alguna forma fue la última cena de Jesús, pero la primera santa cena de la iglesia, podríamos decir, fue preparada justamente como una cena de Pascua. Hace varios meses atrás conversábamos un poco en profundidad lo que esto implicaba, que no era una cena cualquiera, me explico, era la cena de la fiesta de Pascua, y claramente, tal como está escrito en la Biblia, y tal como está escrito en la ley del Antiguo Testamento, Jesús la celebró solemnemente. En Jerusalén, por supuesto, se bebió vino que por supuesto se bebía en ocasiones también muy especiales, y se celebró en la noche tal como establece la palabra del Señor. En ese tiempo los discípulos, ¿cierto?, y Jesús en sí estaban ahí reclinados en lugar de sentados, como de alguna forma era la costumbre en esos tiempos, y al final de la cena cantaban también salmos, como era parte de lo que la Biblia establece y la tradición también mantenía en esos tiempos. Esto indica claramente en la palabra del Señor que la última cena de Jesús, donde se instaura esta celebración de la Santa Cena o la Cena del Señor, era una verdadera cena de Pascua. Y es bien particular que Jesús utiliza justamente la más importante de las fiestas judías hasta el día de hoy como el punto de partida de la institución, no solo de la Cena del Señor, sino también como la inauguración, ¿cierto?, del nuevo pacto que nos invita justamente a abrazar la salvación por gracia y poder de alguna forma disfrutar de lo que implica, ¿cierto?, ser parte de la familia de Dios y coherederos con Cristo. Que quiero de alguna forma recordar, que son finalmente los propósitos de esta cena, los propósitos de este tiempo, los propósitos instaurados por el Señor en su última cena, que pasó a ser la primera santa cena de la iglesia cristiana, que hoy día conmemora y celebra justamente 2000 años desde ese tiempo. Porque es una cena nueva, no es la misma cena que durante prácticamente 1400 años celebraron los judíos desde el Éxodo, ¿cierto?, hasta los tiempos de Jesús, porque es una nueva cena, es un nuevo pacto y es un nuevo comienzo. Y vimos algunos propósitos que para mí son súper importantes reforzar. El primer propósito por el que nos reunimos esta noche es porque el propósito, la inclinación, la intención del Señor Jesús con instaurar la Santa Cena o la Cena del Señor es justamente que estemos en comunión. Que estemos en comunión, yo creo que es lo primero. De hecho, de aquí viene esta palabra, ¿cierto?, tan preciosa, koinonía, que es común unión, es el deseo del Señor. De hecho, en Lucas capítulo 22, cuando el Señor está organizando esta cena, Él dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y yo creo que es el sentir del corazón de Cristo en este momento. Yo tengo muchísimos deseos de tener esta común unión con cada uno de ustedes. El Señor anhela que hoy día estemos en unidad celebrándole a Él. De hecho, en Hechos 2:42, ¿cierto?, es una cita que constantemente recordamos, que es parte del CV en muchas de las citas. La Biblia dice que los discípulos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En cierta forma hay una intención del Señor de que uno de los primeros propósitos de poder celebrar este tiempo es que podamos estar en comunión. El segundo es establecer un nuevo significado para lo que es la cena de Pascua. Por eso que en cierta forma, en el mismo capítulo 22 de Lucas, en el verso 20, el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La última cena de Pascua del Señor fue nuestra primera Santa Cena. ¿Por qué? Porque es un símbolo visible de la inauguración, ¿cierto?, de este nuevo pacto. En ese tiempo, ¿cierto?, la cena evocaba que la sangre del cordero, ¿cierto?, en las marcos de las puertas protegía, ¿cierto?, la vida de los primogénitos de Israel que estaban en esclavitud. Pero en el nuevo pacto ya no necesitamos estar tomando sangre para cubrir los dinteles de nuestras puertas, porque la expiación de la sangre del Cordero de Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario ya finalmente alcanzó para todos. Para todos. El tercer propósito, que realmente es muy importante, es que el Señor hace una actualización del menú, ¿cierto? Pero ya no hay cordero ni derramamos su sangre, ¿cierto?, para expiación, porque Jesús ya lo hizo. Él fue el cordero inmolado, Él entregó su vida y su sangre para siempre. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, ¿cierto? Para siempre, y no hay que estar nuevamente sacrificando todos los años. Entonces, cuando Jesús da el pan y el vino como su cuerpo y sangre en esta ceremonia,
Con estas palabras que el Señor dice, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, el Señor está señalándose a sí mismo como el sustituto legal y genuino y verdadero del Cordero de Pascua. Por lo tanto, ya no necesitamos sacrificar un cordero, ya no necesitamos esa sangre, porque Jesús es suficiente. Por lo tanto, por eso celebramos la cena ahora con este nuevo menú que Jesús dejó establecido. El cuarto propósito, que también es fundamental para que entendamos lo que vamos a hacer en unos minutos más, porque si de alguna forma lo hacemos simplemente como una ceremonia religiosa, probablemente vamos a perder la esencia de este momento tan especial. Algo muy importante, así como la comunión, como de alguna forma entender lo que significa el nuevo pacto, ¿cierto? Podríamos decir, nuevo significado, de comprender que hay un nuevo menú, es muy importante, y Jesús de alguna forma lo refuerza muchas veces, es que esta ceremonia es para recordar. Esta celebración es para que recordemos. Recordemos el sacrificio del Señor. Esa entrega voluntaria, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, donde Él pagó por cada uno de nuestros pecados, ¿cierto?, y cargó incluso nuestra maldición en sus hombros. Jesús dice y repite, hagan esto en memoria de mí. La palabra griega que se usa justamente en este versículo significa conmemorar, recolectar, recordar. Hagan esto para conmemorar. Hagan esto para recordar. Deuteronomio capítulo 16 está acá, ¿cierto?, en la pantalla. Dice, ¿cuál es el propósito finalmente de la Pascua? Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Esto, traducido al nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí, el cual los sacó de esclavitud, los redimió de esclavitud, de vuelta a la libertad. Muy importante. Quinto, y que también es algo bien especial, así como en la Pascua judía, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, cuando se preparaba el cordero, también se usaban, y el Señor establecía en su palabra, ¿cierto?, este pan sin levadura, pero también las hierbas amargas. Obviamente estas hierbas amargas tenían justamente un propósito de recordar lo que significa la amargura, el dolor, por causa del pecado. Y en la Cena del Señor también nos invita a examinar nuestro corazón. Por eso es que en 1 Corintios, cuando se establece, ¿cierto?, el orden, cómo deberíamos celebrar dentro de la iglesia la Santa Cena, Pablo es muy sutil y muy enfático en decir que, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de esta copa, la copa del Señor, de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Claro, esto está dentro de un contexto porque Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. En Corinto reconocemos que es una iglesia que generalmente tiene una predisposición a algunos excesos. Y de hecho, a veces la cena del Señor se prestaba para embriaguez, glotonería, se discriminaba a los más pobres. Por eso que Pablo como que los amonesta, porque en cierta forma esta celebración también tiene que tomarse dignamente. Es una invitación para que nuestro corazón se vuelque al arrepentimiento. No una invitación a la exclusión. Por eso dice, examínese antes de comer. Como que nos está dando la oportunidad de poder celebrar la cena, pero es importante que durante el tiempo que vamos a tener a continuación podamos examinar nuestro corazón. Y sexto, celebrar. Celebrar. Porque cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Celebramos su muerte, celebramos su resurrección y sobre todo celebramos este nuevo pacto de su venida que nos hace acepto en Él y que claramente nos hace miembros de su familia. Entonces es muy especial que nosotros podamos hoy día comprender el trasfondo de lo que implica esta celebración, que no es un acto simplemente religioso porque está en la agenda de un ministerio, porque hay que hacerlo, me explico, sino porque tiene propósitos fundamentales que tienen que ver con nuestro corazón, no con la formalidad de la iglesia, no con la formalidad eclesiástica, ministerial, dogmática, doctrinal, sino con nuestro corazón, Y es muy importante entender que Jesús justamente instaura esta celebración en su última cena y establece un nuevo pacto. Cambiamos todos los ritos que de alguna forma eran el fundamento de la cena de Pascua y las actualizamos para el nuevo pacto. Para recordar, para celebrar, para tener comunión, para examinarnos, para establecer un nuevo pacto.